Apareció una extraña iglesia en medio de mi pueblo natal. Lo que oculta es sumamente inquietante. Para empezar, comenzaré diciendo que en el camino a casa para las vacaciones de primavera, lo primero que vi de mi pueblo fue una iglesia enorme y de muchos espíritus que no había estado allí antes. Estaba sumamente adornada. Hice una doble toma y la volví a pasar. Noté que cada aguja estaba formada por 6 bandas separadas de metal carmesí en espiral. Estaban hacia arriba en una pirueta inmóvil que se estrellaba en un punto malvado, cortando el aire. Era lo suficientemente fuerte como para que se pudieran ver pequeños rastros de humedad nublada, corriendo desde sus puntas en la húmeda tarde de Carolina del Norte. Las 6 agujas a lo largo de la parte delantera de la iglesia, que de otro modo sería de color blanco hueso, estaban más altas a los lados y eran mucho más bajo en el medio, formando la impresión a mi vista de la fila inferior de un conjunto de horribles dientes demoníacos. No sé por qué nadie les dijo nada. Solo la mera mundanidad del entorno circundante me impidió etiquetar inmediatamente el lugar como malvado. También ahí había un recinto arbolado para contenedores de basura, y más cerca había un amplio estacionamiento con un surtido disperso de coches abandonados de hace una década típicos de mi pequeño pueblo. Y justo enfrente de mi coche, mientras me sentaba observando un letrero hecho por un chico para una próxima venta de pasteles, me estremecí y luego decidí que nunca compraría galletas de una elección de arquitectura tan horriblemente pobre. Bueno, a menos que fueran realmente baratas o que tuvieran el raro sabor a pistacho que me encantaba. Ese era solo un edificio y nada más, me dije a mí mismo. Sintiéndome extrañamente amenazado, lo siguiente que vi después de cambiar a conducir y continuar fue un hacha levantada que cortaba algo detrás de una fila de arbustos que se acercaba. Observando atentamente cómo el verde pasaba en ángulo, suspiré de alivio y saludé al viejo Karen. Karen sonrió y saludó antes de continuar cortando madera. Tenía una pequeña pila de troncos partidos que ya se habían acumulado a lo largo del costado de su casa. Él tiró otra pieza encima cuando me di la vuelta y lo perdí de vista. Habían numerosos niños jugando en los patios de mi calle, así que disminuí la velocidad para asegurarme de no golpear accidentalmente a ninguno mientras corrían hacia aquí y hacia allá. Estaban lanzando pelotas o gritando. Maldición, incluso uno estaba sentado en su porche con un aspecto deprimido y lo observé mientras pasaba. No se movió. Frunciendo el ceño me detuve en el camino de entrada de mi casa y salí para empezar a agarrar mis cosas del maletero. Bueno, ¿qué más podía hacer? Llevé mi mochila y mi bolsa de lona dentro mientras me preparaba contra la inevitable prisa familiar. Pero eso nunca llegó. Deambulando por la casa en una tarde de recuerdo y felicidad al estar en casa después de tanto tiempo de la universidad, sonreí cuando encontré a mi madre en la cocina. «Hola, mamá, ya he vuelto», dije. «¡Oh, carajo! ¡Eso es genial, hijo!», ella respondió con su tono realmente cálido. Ella mantuvo sus ojos en su trabajo cocinando. «Verás, estoy haciendo un rico pastel, terminaré en un minuto». La vi doblar la masa con las manos cubiertas de harina por un momento, sorprendida. Mi madre siempre había sido una antitradicionalista bastante dura. «Oye, mamá, nunca me lo contaste. ¿Cuándo empezaste a hacer pasteles, «Ay, hijo, muchas cosas han cambiado desde que me dejaste con un nido vacío». Ella se burló, todavía centrada en la corteza que estaba haciendo. «Verás, mi niño, he tenido que elegir pasatiempos para llenar el tiempo y bueno, el vacío». «Oh, ¿acaso Claire no te mantiene ocupada?», bromeé enseguida, pero ella no respondió. Pasando por la casa y viendo lo que había adentro, llamé a mi hermana menor, pero no recibí ninguna respuesta. Subiendo las escaleras dejé mis cosas en mi habitación, me senté en mi vieja cama y miré a mi alrededor todas las cosas de las que me había olvidado parcialmente, y en general tomé un repaso de mi antigua vida. Nada en esta habitación había cambiado ni un poco.
Se sentía bastante bien saber que no todo estaba en constante transición. Oh, las clases, mis amigos, los dormitorios, todo cambiaba regularmente, e incluso ese patrón cambiaría cuando me graduara. Nada era sólido, nada parecía real, nada excepto esta habitación inmutable. Incluso mi hermana sería, bueno, ya saben, diferente. No había podido llegar a casa para las vacaciones de invierno, así que ahora sería medio año mayor. Y a esa edad, medio año era una eternidad. Al levantarme y bajar por el pasillo con una sonrisa, toqué cuidadosamente su puerta. Pero tampoco hubo respuesta. «Oye, Claire, ¿estás ahí? Voy a entrar», llamé con cuidado. Después de unos cuantos golpes, abrí la puerta y me amortacé. El olor era terrible. Su habitación estaba abarrotada casi más allá del reconocimiento. Las envolturas de comida ensuciaban el suelo como una gruesa alfombra de hojas en el bosque. Y nada que decir de las pilas de ropa sucia que llenaban las esquinas en cantidades mucho mayores de las que ella había tenido antes. Incluso habían unas cuantas moscas golpeando el cuerpo en la ventana y me abrí camino a través del piso irregular y lo abrí para dejar entrar un poco el aire fresco. ¿Qué diablos era todo esto? No había manera de que mamá no supiera nada de esto. Cuando mencioné el nombre de Claire, ella no había respondido. ¿Estaban teniendo algún tipo de amargo conflicto entre adolescente y Patri? Desenroscándome en la basura encontré el diario desgastado de mi hermana. Me disculpé en voz baja, abriéndolo y examinándolo. Oh, tenía de la estación de verano con entradas normales, otoño también con entradas normales, pero en octubre algo sucedió. La escritura se volvió aquí más pesada. Era como si estuviera escribiendo con enojo, con furia. Las entradas se convirtieron en hablar de conflictos con nuestra madre como esperaba, pero una línea extraña me tomó por sorpresa. Esto era lo que decía: «Al día de hoy intenté llamar a Nathan, pero mi mamá me quitó el teléfono. Yo me volví de una manera terriblemente infeliz». Así no era en absoluto como solía operar nuestra familia anteriormente. ¿Acaso mi hermana había estado sufriendo durante meses sin poder ponerse en contacto conmigo? Las últimas entradas se convirtieron en un enorme guión enojado. Había una sola frase en el tomo de páginas enteras: «Yo la odio, la odio, la odio». Pero eso había sido hace 3 meses en la entrada marcada el 25 de diciembre. Ella no siguió más escritura durante casi todo el diario. La última página parecía tener algo escrito en la parte posterior, pero había sido pegada a la encuadernación por pequeñas salpicaduras marrones que asumí que eran manchas de café. Tiré un poco del papel antes de decidirme no meterme con él. Es mejor no dejar pruebas de que había leído su diario. Al dejar caer el libro, bajé las escaleras y me paré con los brazos cruzados viendo a mi madre trabajando en una segunda corteza de pastel. «Oye, mamá, ¿acaso hay algún problema entre tú y Claire?». Pero ella no respondió. Yo respiré hondo. «De acuerdo, si no quieres hablar de ello está bien, pero al menos dime dónde está. Ya la busqué por todas partes y no la encuentro». Ella siguió tirando y tirando de la masa aplanada. Estaba empezando a sentirme extraño por todo esto. «No, es en serio, mamá. ¿Dónde está Claire?». Cuando ella siguió sin decir nada, la agarré del brazo y la tomé por sorpresa. En ese sentido, finalmente se dio la vuelta y me miró con ira ardiendo. «Tú te ocupas de tus propios asuntos, Nathan. Solo estoy tratando de mantener unida a esta familia lo mejor que sé. Y ahora mismo estoy haciendo un maldito pastel, así que quítate de mi vista». Ella nunca antes había maldecido ante mí. Yo me retuve confundido. «Las cosas no han ido bien contigo», continuó volviendo a la corteza. Su tono se volvió casi dulce. «Está bien, sé que no estoy de buen humor ahora mismo. Cuando vayamos a la iglesia mañana, podemos hablar, ¿de acuerdo?». «Está bien, mamá». Hasta entonces. Luego retrocedí y me dirigí a la puerta principal. Nunca antes habíamos ido a la iglesia. ¿Qué había hecho que empezara a ir ahora?
La idea de que mi madre entrara en esa iglesia blanca con sus dientes de agujas rojas me hizo temblar. Sin embargo, yo quería encontrar a Claire, pero esa misma chica estaba sentada en su porche mirando al suelo. Estaba viendo a través de los caóticos enjambres de niños jugando y me acerqué con cautela. Era una vecina mía desde hace mucho tiempo, pero había sido más pequeña la última vez que nos vimos, y no estaba seguro de si se acordaba de mí. ¡Hey! Hola Madison, ¿estás bien? Ella solo miró hacia arriba con asombro desde detrás del pelo castaño descuidado. ¿Quién? ¿Yo? ¿Te refieres a mí? Haciendo un espectáculo de mirar a mi alrededor, yo dije, sí, ¿quién más? De repente, él se levantó con su vestido y zapatillas y me agarró la muñeca. Todo para hacerme la siguiente pregunta. ¿Acaso tienes algo de comida? De puro instinto, tiré mi mano hacia atrás. ¿Ah? ¿Comida? ¿A qué te refieres? Sacudí la cabeza. Sí, a comida real, hombre. Después de eso, la llevé de vuelta a su propio porche y llamé a su puerta principal. Después de no recibir una respuesta, poco a poco me adelanté mientras miraba a mi alrededor. Reconocí la cabeza calva en la sala de estar. Al acercarme a la gran silla suave con la chica a cuestas, tosí. Su padre continuó viendo la televisión, pero hizo la pregunta de ¿quién llama? Hola señor, me llamo Nathan, soy su vecino de al lado, tal vez me recuerde porque antes solía vivir aquí y jugar por este vecindario, le dije al acercarme a su vista. Él inclinó la cabeza para mirar más allá de mí. Sí, te recuerdo, eres el chico molesto. Sin embargo, deberías retirarte amablemente, jovencito. Sí, con gusto lo haré, pero primero tengo que hacerle saber algo, dije nerviosamente. Él era conocido por ser un hombre rudo y muy directo sobre sus puntos de vista sobre la crianza de sus hijos. Lamento molestarte, pero creo que tu hija aquí tiene hambre, deberías alimentarla un poco. Pero él no respondió. Oye, ¿me has escuchado? No dijo nada. Me acerqué hacia adelante y le toqué el hombro sin ropa junto a las manchas amarillas de su camiseta. Él se giró la cabeza en un ángulo extraño para observarme y gruñó. ¡Que te jodan! Estoy bastante ocupado ahora mismo. Su atención volvió a la televisión con la misma rapidez. ¡Carajo! Estaba sacudido en ese momento, pero no estaba dispuesto a dejar que esta chica hambrienta no comiera nada. Así que llamé a la cocina mientras comprobaba constantemente para ver si su padre se había levantado. En ningún momento nos observó. Los armarios y las alacenas estaban vacías de comida inmediatamente, sin ningún comestible. Sin embargo, todavía habían grandes almacenes de productos que se podían cocinar. Con las manos aficionadas que tengo, saqué cosas e hice una comida rápida, asegurándome de mostrarle cómo hacerlo ella misma en caso de que su padre siguiera descuidándola. Ella escuchó atentamente cada paso del proceso, atendiendo cada detalle. Una vez hecho esto, comenzó a comerse la comida como si se estuviera muriendo de hambre hace mucho tiempo. Sentándome torpemente en la mesa de su cocina, su padre seguía ignorándonos y yo le pregunté lo siguiente. Oye, pequeña, ¿has visto a mi hermana Claire? Con la boca llena, asintió con la piel exageradamente. Y dime, ¿dónde está? Te juro por Dios que no la he encontrado. Después de tomar un gran bocado, me dijo lo siguiente. Está en la escuela. Ahí es donde van todos los niños grandes. ¿Eh? ¿Pero no se supone que hoy es sábado? Ella no parecía entender mi pregunta. Bueno, encuéntrame en la puerta de al lado si necesitas ayuda, ¿de acuerdo? Solo pregunta por mí y saldré. Y por favor, no te mueras de hambre, ¿quieres? Esta vez su asentamiento fue pequeño y completamente aliviado. Todavía sentía la necesidad de quedarme, pero la necesidad de asegurarme de que mi hermana estuviera a salvo era más fuerte. Con un suspiro doloroso volví al calor de la tarde, pero los enjambres de los niños se habían ido. El vecindario ahora estaba en silencio mortal. No habían pájaros, mosquitos ni cortadoras de césped. Fue completamente extraño.
La sinfonía de una tarde normal en Carolina había terminado abruptamente mientras yo estaba dentro. Mientras miraba a mi alrededor con una tensa confusión, vi a un niño pequeño escondido en un arbusto profundo mirándome con miedo. Antes de que pudiera preguntarle qué estaba pasando, escuché una pisada. Pero esto no fue como una pisada normal. ¡Oh, no! Estaba afuera en un caluroso y húmedo día de verano cerca de un amplio carril flanqueado por casas. Sin embargo, el eco fue el de un zapato formal que golpeaba mármol pulido entre altos pilares en un vasto espacio similar a una catedral. El golpe era lento y mesurado, y sus siguientes golpes parecían venir del final de la calle, y comencé a ver algo moviéndose más allá de los arbustos y árboles. A mi derecha, el niño se escondió ahora más frenéticamente. Cauteloso, me mudé a la acera, donde pude ver una figura distante caminando por el centro de la calle. Quienquiera que fuera, parecía llevar túnica blanca con una capucha roja que oscurecía completamente su cara. Detrás de mí, el chico escondido en los arbustos comenzó a llorar y tuve el repentino instinto de que no temía por sí mismo, sino por mí. Mirando hacia arriba vi a una adolescente horrorizada que se escondía en las partes más gruesas de un árbol cercano. Sus ojos se desplazaron rápidamente de mí a la figura vestida que se acercaba y hacia atrás y repetidamente inclinó la cabeza con fuerza lejos de ese extraño mientras lo miraba. Muy bien, podría tomar una pista. Era llena de aprehensión, pero no estoy seguro de por qué, así que empecé a correr. Si la figura con túnica me había visto, no dio ninguna indicación. Pero de repente el eco continuó al mismo ritmo medido cuando huía por el otro extremo de la cuadra dirigiéndome a la escuela. Siguió con la misma fuerza. Esto no debería haber sido posible. La distancia no atenuó el sonido de los zapatos duros golpeando el mármol. A una cuadra de distancia, luego 2, luego 3 y todavía lo escuchaba como si estuviera justo encima de mí, y aún así como si estuviéramos juntos en un espacio similar a un templo. Fue solo cuando llegué a la valla de eslabones de cadena que rodeaba el campo de fútbol de la escuela que se detuvo, e incluso entonces el cese fue completamente abrupto. La última pisada resonó en mis oídos con el matiz sibilante de una sonrisa dentada y seguramente invisible detrás de una capucha roja. Obviamente no esperé, ni siquiera observé hacia atrás. Corrí para el gimnasio. Colapsé por dentro y me acogí como un bate de béisbol arqueado en mi cabeza. Me caí en el suelo liso y levanté los brazos mientras las figuras se precipitaban hacia mí. ¡Oigan, esperen! Una voz femenina gritó. Era muy familiar, pero de alguna manera mucho más vieja. Esa era mi hermana. ¡Déjenlo! ¡Es mi hermano! Al levantarme, miré fijamente a la población de lo que podría haber sido un baile escolar en otro conjunto de circunstancias. La mitad de una escuela secundaria de chicos a lo largo de la gama de años de adolescencia me estaban observando a cambio. Se habían levantado de sus sacos de dormir y barreras bajas de tela como una especie de campo de refugiados. Habían enormes reservas de suministros que se alineaban en las paredes traseras debajo de las pancartas de la victoria deportiva de nuestra escuela. De cerca de estas pilas vino mi hermana, pero era mucho más delgada. Pero era un poco más rellenita de cara de alguna manera. ¡Hola, Nate! Ella me abrazó con fuerza y una oleada de preocupación reprimida se pegó a través de mí. Claire, ¿qué demonios está sucediendo aquí? ¿Qué pasó con el resto del mundo? Ella preguntó desesperadamente. ¿Acaso trajiste rescate? Dime que sí, por favor. ¿Ah? ¿Rescate? ¿Para qué quieres rescate? Están en una escuela, boba. Sacudí la cabeza y observé las caras sucias y estresadas más allá de las suyas. Hablando en serio, ¿rescate para qué? De repente, un chico mayor se adelantó. ¿Así que nadie sabe lo que está pasando aquí? No me jodas, es peor que las películas. ¿No? Dije y de repente todos se volvieron muy serios. Claire me dejó ir y se volvió hacia los demás.
Habló en voz alta para que todos pudieran oír. Chicos, entonces eso significa que el resto del mundo está a salvo. Deberíamos correr hacia él. Ella se estremeció poderosamente de esperanza cuando se volvió hacia mí con los ojos bien abiertos. Carajo, hermano, tienes tu coche, ¿verdad? Y ahí estaba maldiciendo de nuevo. ¿Qué le había pasado a mi familia? ¿Por qué todos se volvieron tan groseros? ¿Acaso fue ese tal llamado Peso Pluma o Bad Bunny? ¿Por qué la ciudad estaba tan acalorada? Muy bien, Claire, tienes que decirme lo que está sucediendo. Acabo de llegar y la verdad es que no lo entiendo. Ella observó al chico mayor que había hablado. Él me agarró del brazo y me llevó hacia las puertas de vuelta al campo de fútbol. Abrió uno y lo señaló. ¡Eso fue lo que sucedió! De repente, un aliento de frío sin fuente rodó por la parte posterior de mi cuello mientras veía la figura con capucha roja vestida de blanco al otro lado de la valla de eslabones de cadena observándonos. Él no hizo ningún movimiento para entrar, pero no se retiró. Parece que lo he visto antes. ¿Quién es él? Más bien, ¿qué cosa es? El chico agitó la cabeza. Se supone que él era el sacerdote de la nueva iglesia. Nadie está seguro de cuándo se construyó. En algún momento cerca del comienzo del año escolar ya estaba justo ahí, pero mucho más pequeña de lo que es ahora. Y solo iban unas pocas personas, me imagino. Tal vez ni siquiera llamó la atención de todos. Dije mirando con horror a la figura distante. Bueno, sí, pero eso no es lo que quería decir. La iglesia en sí era más pequeña entonces. Finalmente rompí mi mirada en él y estudié su rostro para ver si había algo de sinceridad en él. ¿Acaso apareció como un oxo de la noche a la mañana? ¿No se supone que deberían haber venido estas máquinas de construcción y todas esas cosas? Él simplemente sacudió la cabeza y retrocedió. Claire corrió cerca y tiró de mis bolsillos. ¡Dame tu teléfono móvil! ¡Dámelo! Ella lo sacó de mi bolsillo y lo tocó frenéticamente antes de entregármelo. ¡Desbloquéalo! ¡Tenemos que llamar a alguien! Al desbloquearlo, se lo devolví y ella comenzó a marcar frenéticamente. Sostuvo el teléfono en la oreja y yo caminé por el gimnasio mientras el gran número de otros estudiantes observaban con suerte. Parecía que cada uno de ellos tenía su propio rincón entre los sacos de dormir y los cubículos cortos de tela y todos habían acostumbrado mucho a permanecer en su lugar. Miré hacia afuera a la figura vestida y le pregunté al chico mayor, ¿y qué se supone que quiere ese tipo? Diablos, no lo sabemos, pero cualquier chico que capture nunca se volverá a ver. Por cierto, me llamo Marcus, respondió sosteniendo su mano hacia adelante. Yo le estreché su mano y le dije, encantado de conocerte, Marcus. No sé qué está pasando aquí, pero vamos a ponerle fin a toda esta mierda. Él frunció los labios, pero no dijo nada. Al otro lado del gimnasio, Claire comenzó a llorar. Dejando la puerta para correr con ella, acepté tanto su repentino e intento abrazo como el teléfono. Lo levanté a mi oído mientras ella permanecía envuelta alrededor de mi abdomen cuando la escuché. Había un extraño ruido de clic de fondo y un susurro sibilante alto. Oye, Nathan. Yo simplemente me congelé en mi lugar y sin saber qué más decir dije... Sí, dígame. Eres casi mayor de edad, hijo. Estás invitado a asistir a la iglesia del Camino Sagrado, de la única y verdadera religión. Arrastrando parcialmente a mi hermana conmigo, me fui hacia la ventana cercana y observé hacia afuera. La figura vestida se movió ligeramente con las palabras que se pronunciaban, lo que indicaba que él era quien hablaba. Pero sus brazos vestidos de blanco estaban a sus lados. ¿Acaso tenía un dispositivo móvil debajo de su capucha roja? ¿Cómo había interceptado su llamada? ¿Cómo? Solo los adultos pueden asistir a la iglesia del Camino Sagrado, hijo. Espero que te des cuenta de tal honor que es esto. Sí, claro.
Le dije solo para mantenerlo hablando mientras trataba de averiguar cómo me hablaba esa figura distante. Sí, dígame, ¿qué tengo que hacer entonces? Simplemente ven a la catedral mañana al mediodía y todo ante ti se te hará revelado. Toda la verdad del universo y todas las fes falsas se destruirán. Aquí conocerás la verdad, chico. Solo recuérdalo. La verdad es la verdad y lo que han construido las demás religiones es totalmente falso. Además, la carne infantil es lo que mejor nos queda al guisar. ¿Dónde estaba su maldito teléfono? Podía ver su capucha moviéndose y cambiando con los movimientos de su boca. ¿Niños? Pensé que habías dicho que solo invitaban a adultos. ¡Ah! Todos los no iniciados son chicos. El camino sagrado es como te harás adulto. Debes ser testigo de la verdad y nada más que la verdad y aceptar tu santa responsabilidad en esta vida. Cuento contigo, Nathan. ¿Estarás allá? Mis dedos se habían vuelto fríos como el hielo alrededor del teléfono. Ah, sí, claro. El extraño clic desigual en el fondo continuó durante un momento y luego el teléfono se apagó. Se habían formado trozos de humedad congelada alrededor de la pantalla y la coloqué cuidadosamente en el suelo y retrocedí. Muchos de los estudiantes tenían la cabeza en sus manos y se sentaron sin esperanza, mientras que otros se habían levantado y estaban discutiendo planes para escapar. Claire me dejó ir y se unió amargamente a estas discusiones, pero se hizo mucho alerio sobre otros estudiantes que se habían ido a las ciudades cercanas sin resultado. Cuando me preguntaron si había oído algo de alguien sobre la situación aquí, tuve que decirles que nadie estaba enterado al respecto. Seguramente si un adolescente aterrorizado hubiera aparecido advirtiendo de una extraña amenaza en casa, quizás nadie le hubiera creído. ¿Acaso alguien habría hecho algo? No, ¿verdad? ¿Todos ustedes están a salvo aquí? Les pregunté. Marcus asintió con la cabeza. Él no llega a los terrenos de la escuela por alguna razón. Él miró a los que hablaban de correr. Eso no va a funcionar. Tratar de correr es una tontería. Nadie lo ha logrado y esa cosa siempre está allá afuera. Lo que creo que debemos hacer es que tenemos que pelear. ¡Con un carajo! ¡Debemos hacerlo! ¿Luchar? ¿A qué te refieres? Así es, sígueme. Me llevó más a la escuela a través de pasillos iluminados solo por la luz del sol de la tarde. El complejo era tranquilo y estaba vacío excepto por una habitación que contenía a un hombre dibujando ecuaciones en las paredes. Los números y los letreros cubrieron toda la habitación desde el suelo hasta el techo, y había comenzado de nuevo oscureciendo las teorías de las matemáticas y las ciencias en el olvido. Marcus sacó algo de comida de su bolsillo y la tiró antes de cerrar la puerta y seguir adelante. Me llevó al laboratorio de ciencias y ahí me mostró una variedad de botellas preparadas. Hemos tenido meses para resolver esto, pero no podemos acercarnos a la iglesia. Al acercarme me detuvo con una mano. ¡Ey! Ten cuidado, es más o menos una bomba. ¡Carajo! Lo siento. Al dar un paso hacia atrás levanté las manos instintivamente. ¿Él te ha invitado? Me refiero a la congregación. Él me miró fijamente. Yo no soy un miembro, pero él te ha invitado, ¿o no? Él respondió de nuevo, pero esta vez diciéndome que sí. Con furia enmascarada, dijo algo en voz baja. ¿Sabes? Si te ha invitado a ti también, entonces creo que deberías poner esto debajo de tu chaqueta y aceptar la invitación del sacerdote. Cuando entres, quema ese lugar abandonado hasta el suelo. Él hablaba en serio. Al unirme a los demás en el gimnasio de nuevo, yo les dije, oigan, ¿saben qué? Iré a buscar mi coche y observar a mi alrededor. Tal vez podría encontrar al sacerdote y ahí mismo fulminarlo. Ellos asintieron y otros acordaron actuar como una distracción mientras yo me escapaba. Claire apretó las manos y luego dijo, ¿y luego corremos por ello? Marcus me miró detrás de la multitud. Lo miré a él y luego a mi hermana. Oh sí, claro, por supuesto.
Se acercaba la noche cuando los otros estudiantes hacían ruido y corría hacia el lado opuesto de la escuela. Había asistido a este lugar durante 4 años y ahora todo parecía tan extraño, tan ajeno. Reconocía algunos de los kits en las paredes e incluso había una foto del equipo de fútbol que todavía me tenía en él de nuestro año de campeonato local. Pero sin electricidad y por la luz naranja por la noche, todos estos recordatorios de mi vida en casa eran retorcidos y desagradables. Entrando en ese familiar estacionamiento delantero, apunté a un amplio arco alrededor de la ubicación supuesta del sacerdote. Fueron solo unas pocas cuadras, pero mi corazón se estrelló contra mi pecho. ¿Realmente estaba pasando algo sobrenatural? ¿O todo el mundo acababa de respirar algo de humo o productos químicos y había perdido la cabeza? Todo lo que sabía con seguridad era que mi hermana pequeña estaba asustada y que la había dejado aquí en las garras del peligro durante medio año. Yo no la dejaría de nuevo. Oh, no. Yo era el hombre de nuestra familia. Dependía de mí. Al completar mi amplio círculo, lo volví a ver, esta vez con un brillo amarillo y dorado. El anciano Kern sonrió y saludó como antes. Me acerqué pensando que podría ser diferente a los demás que apenas me respondían y no a los niños más pequeños. Pero cuando me acerqué a la esquina de su casa, vi lo que me había perdido antes y me escapé lo más rápido que pude. Yendo a mi casa cubierto de sudor y lleno de horror, me metí en la cocina donde mi madre estaba haciendo cortezas de pastel. «Oye, ¿quieres parar?», le grité agarrándola de los brazos. Ella gritó y luchó violentamente contra mí empujándome. Cuando ella agarró un cuchillo y me amenazó, me retiré y volvió a su actividad de inmediato. Tenía ganas de llorar, pero solo dejé caer unas pocas lágrimas. No era el momento de perder la cordura. La habitación de al lado tenía evidencia de su locura. El patio trasero del anciano Kern se había llenado hasta el borde como un patio de madera y de manera similar. La habitación de al lado, más allá de la cocina, estaba llena de miles de cortezas de pastel, a lo que yo le grité lo siguiente: «Mamá, ¿por qué? ¿Por qué eliges hacer esta tontería monótona y repetitiva en lugar de tus propios hijos? ¿Estás loca o qué?» Yo debo seguir siendo digna», murmuró sin mirarme. Ella parecía estar hipnotizada. «Trabajar duro significa que eres digno». ¡Para! Esto no tiene sentido. No estás haciendo nada. Solo estás haciendo estos malditos pasteles. ¿Quieres dejar de ser loca? Ella tarareó una pequeña melodía antes de decir: «Ah, cariño. El mundo necesita sus cortezas de pastel. A Dios le agradan». Ahora yo estaba tan mareado por esto. «Oye, mamá, las máquinas hacen cortezas de pastel más rápido que tú. Tú no estás logrando nada. ¿Y cómo sabes que a Dios le gustan los pasteles, eh? Si no trabajas duro, te considerarás un ser basura», susurró amasando la masa. «La carne inútil siempre hay que descartarla y eliminarla». Lleno de miedo y dolor me encontré con el crepúsculo gris anaranjado. Mi coche estaba justo ahí en el camino de entrada, pero corrí por la puerta de al lado y entré sin esperar. El padre de la vecina se sentaba viendo la televisión como de costumbre, y ella estaba en la cocina teniendo un éxito mediocre en cocinar otra comida. Al verme, su mandíbula tembló. «¡Hey, pequeña! ¡Vámonos! Nos iremos de aquí. Algo está terriblemente mal con todo este pueblo. ¿Quieres venir?» Ella asintió y tomó mi mano. «¿Y qué pasará con mi padre?» La coloqué detrás de mí y me acerqué al hombre calvo en la silla. «¿Qué quieres que le diga? Si no trabaja duro, el señor será una basura. Será una carne inútil para ser descartada, ¿verdad?» Ella miró fijamente y mantuvo la mirada en la televisión. «Es mi deber patriótico ver y escuchar. Tengo que estar alerta». Y por primera vez miré la pantalla. Supuse que estaba viendo un programa o las noticias, pero no lo estaba haciendo en absoluto.
Las imágenes en esa pantalla iluminada al principio no tenía sentido, pero luego, a medida que mi cerebro comenzó a darle sentido, comencé a analizar las formas en movimiento junto con el paisaje de sangre, pero habían huesos sobre él que se movían. Sobre colinas de carne tambaleante había una figura vestida de blanco y con capucha roja caminando. Hablaba con calma y coherencia sobre la verdad y el camino sagrado. Al mismo tiempo, estas palabras no tenían sentido para mí y sin embargo eran casi incomprensibles. Madison me dijo lo siguiente: he intentado escucharlo, no lo entiendo en absoluto, pero yo sí podía entenderlo a medias. Era casi un adulto. Oye, Maddie, ven, vámonos a mi coche. Corriendo afuera, mantuve su mano apretada, curvándome alrededor de los arbustos hasta mi coche a toda velocidad. Pero la luz blanca y el rojo surgieron detrás del verde y Madison fue más lenta en detenerse que yo. Mientras tropecé y casi aproximadamente a un lado en la acera de camino de mi entrada, la escuché gritar de abyecto terror y vi túnicas blancas abiertas para revelar huesos cubiertos de gore frente a un vasto valle de grotescos vivos. El paisaje de la televisión de su padre estaba dentro de esa entidad. Detrás de los huesos que goteaban sangre se reveló una puerta de entrada a la pesadilla hasta que esas túnicas se cerraron una vez más y se había ido. Mirando hacia arriba vi 6 dientes carmesí afilados en espiral en una mandíbula de hueso blanco apenas visible debajo de esa capucha roja. Y el sacerdote estaba sonriendo. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja! ¡Nos vemos mañana, Nathan! Yo grité incoherentemente de rabia y tristeza, pero Madison ya se había ido y la entidad vestida comenzó a alejarse por la calle con esos mismos pasos que resonaban en mármol invisible. Por el momento yo estaba exento de su casa porque ya estaba programado para otro destino. Grité enojado por él antes de subirme a mi coche. Yo aplastaría esa cosa demoníaca con el peso de la maquinaria de la humanidad y se convertiría en polvo de hueso ensangrentado bajo mis ruedas. Así que giré la llave en el encendido, pero no sucedió nada. Durante un tiempo no dije nada más que gritos de rabia y puños golpeando en el salpicadero. Bajo la inseguridad de la noche en la ciudad que ya no tenía electricidad para contener la oscuridad, recurría a caminar amargamente ahora que sabía que no sería capturado directamente. Tenía una idea de lo que encontraría dado que mi coche no funcionaba y mi teléfono se había congelado literalmente, pero la satisfacción de tener razón era poco consuelo. El camino en el que había llegado ahora terminaba en una pared de niebla carmesí que brillaba suavemente y olía a hierro y dolor. En cierto modo, esto hizo que algunos de los habitantes más antiguos de nuestra zona fueran correctos. No había nada fuera de nuestra ciudad, el resto del mundo era solo un concepto y nuestra comunidad local era todo lo que importaba. Caminar de vuelta a la escuela me llevó un tiempo, pero no tenía pensamientos, solo un dolor hueco. Algo se había colado en mi casa como un cáncer y ahora tenía a todos nuestros mayores en sus garras. Estábamos solos, me temo, y yo era el siguiente. A los chicos más pequeños les había ido bien sobrevivir tanto tiempo, pero todo era inevitable. No había a dónde ir y no había escapatoria. El tiempo marcharía hacia adelante y envejecería a todos los chicos restantes en adultos, y luego nos tendría a todos en este maldito pueblo. Entré en ese gimnasio para encontrar a Claire, Marcus y otras 3 personas despiertas y de guardia. Claire se sintió aliviada al verme, pero Marcus yo le dije: no creo que luchar funcione. Él no sonrió, simplemente asintió con la cabeza. Nuestros golpes ya se estaban emparejando con la furia. Mi hermana finalmente pudo dormir ahora que ya había regresado, y me senté ahí vigilándola durante las horas oscuras de la noche. A los chicos les había ido bien en el negocio de almacenar alimentos y mantener cierta apariencia de orden. Eso me impresionó porque los adolescentes normalmente no son así y son rebeldes.
Claramente habían hecho esto sin orientación. Mi hermana me había dicho mientras se dormía que antes de que se hubiera caído permanentemente, Internet les había llenado la cabeza con conocimiento aleatorio, y juntos habían sido capaces colectivamente de cubrir la gama de habilidades y planes necesarios. Esa era su defensa, dijo. El conocimiento permitió la independencia y el pensamiento independiente fue de alguna manera el enemigo de esa criatura que los acechaba. Mientras la cuidaba esa noche pensé mucho en eso. ¿Acaso tendría suficiente voluntad independiente para elegir de manera diferente a mis mayores? Por la mención de mi madre de ir a la iglesia mañana, esperaban a que me uniera a ellos, y había visto más que un poco de reacción violenta cuando intenté ir en contra de sus mentes. La violencia da miedo, pero la idea de que mi hermana fuera llevada a ese lugar de sufrimiento que había visto era demasiado. Estaba caminando allí ahora, la mitad en su mundo y la otra mitad afuera. La colina inclinada se aplastaba y resumaba bilis bajo mis pies descalzos. El aire se convirtió en fuego y agonía. Los huesos inconexos de las bestias antiguas sobresalían como montañas en el horizonte, y un río de sangre pasó mientras tropezaba hacia un gran ojo cerrado en el cielo. Este comenzó a abrirse con el más mínimo resplandor quemando mi propio espíritu con las infinitas torturas de una enorme mente eterna que se volvió loca. Yo abrí la boca para gritar, pero descubrí que no tenía pulmones. Y luego Marcus me despertó. «No te duermas al borde, o soñarás mal». Todavía temblando le respondí. «Santo cielo, este lugar no me trae tranquilidad. Estoy comenzando a tener ilusiones». Él asintió y dijo: «A mí también está pasando el efecto. Yo hubiera sido el siguiente si no hubieras vuelto. Te lo agradezco. Así que tu plan es...». «Sí, así es», él contestó. La luz de la mañana fluía a través de las ventanas del gimnasio. «Oye, no vayas tras de mí». Miré a la cara de Claire tranquila mientras dormía, aún más vieja de lo que recordaba. «Si yo no vuelvo, hermanita, entonces...». «Yo cuidaré de ella, hombre. Deberías irte antes de que ella se despierte y trate de detenerte», respondió Marcus. Sí, esa era una buena idea. No estaba seguro de poder irme si ella estuviera gritando y llorando para que me quedara. Sin palabras, Marcus y yo fuimos al laboratorio de química. Me puse la chaqueta pesada que había elegido para esta ocasión y almacenamos cuidadosamente los bolsillos que había cosido en su interior con una docena de botellas de pseudo-napalm. Sintiéndome terriblemente como un criminal, me abatí y comencé a caminar hacia la espantosamente iglesia en el horizonte mientras salía el sol en el cielo, mezclándome con corrientes de adultos con los ojos en blanco mientras hacían su peregrinación. Traté de controlar mi respiración. El estrés se sentía casi abrumador y me preocupaba que hubiera un riesgo real de desmayarme. Tenía el napalm atado cerca de mi pecho y estaba caminando hacia una monstruosa iglesia de otro mundo entre un río de creyentes fanáticos. ¿Qué esperanza podría tener? ¿Qué oportunidad había de sobrevivir a esto? La iglesia de color blanco hueso se elevaba aún más grande de lo que recordaba. Esta vez pude ver que los vehículos en el estacionamiento estaban deteriorados y sin usar. Además, el contenedor de basura albergaba unas gruesas nubes de moscas con lo que parecía ser carne desechada. Este edificio podría haber comenzado a ser legítimo, pero algo lo había superado y corrompido a su uso anterior. El sacerdote con capucha roja y túnica blanca estaba de pie de fuera de la iglesia, asintiendo con la cabeza a su rebaño entrante, y al mismo tiempo protegiéndose contra cualquier posible acción de los chicos de la escuela. Al verme dio un paso hacia adelante y temí que me hubiera atrapado, pero solo levantó una mano esquelética que goteaba sangre y dibujó un símbolo de líquido caliente en mi frente. «Bienvenido, chico». Temblando mal, automáticamente dije: «Ah, gracias, señor». «No te pongas nervioso, todo quedará muy bien una vez que entres».
Sí, está bien, de acuerdo. Pasando, continué con la corriente de creyentes y me acerqué a las puertas anchas y altas. Eran blancos, pero a esta distancia podía ver la coloración como dientes en una boca sin encías. Estaba esperando para tragarnos. Contuve la respiración mientras cruzaba el umbral y mi instinto era correcto. El aire del otro lado tenía un fuego sutil y agonía como en mi sueño, y supe entonces que esto era un bolsillo del infierno, y a juzgar por dentro estaba creciendo. Las aproximaciones corruptas de una iglesia existían dentro, pero en forma impía. Los largos huesos que gotean en rojo formaban bancos y las paredes eran de alguna forma carnosas. Tenían parches de piel humana y las ventanas eran cambios, cientos de pequeños ojos que constantemente giraban de una manera. Estaban estudiando a los clientes. La luz provenía de pequeñas llamas flotantes, y un gran ojo cerrado descansaba en la pared sobre un altar de suciedad y el podio de espera del sacerdote. Donde podría haber esperado una cruz debajo de ese gran ojo, en su lugar había un corazón tremendo. Pero este estaba latiendo, moviéndose rítmicamente. Fue entonces que me di cuenta de que la iglesia estaba viva. Demasiado asustado para hacer mi movimiento con el napalm, encontré a mi madre y me senté a su lado. «Hijo, no sabes cuánto me alegro de que hayas venido», me dijo sonriendo genuinamente por primera vez desde que regresé. «Espero que no descarten tu carne. Eres un chico inteligente, con un gran potencial, ya lo verás, hijo. Se lo he dicho a todo el mundo 100 veces. Eres el orgullo de la familia». La piel se arrastró mientras la humedad en el banco de huesos abría camino a través de mis pantalones vaqueros. Sí, gracias mamá, eso supongo. De repente sus ojos se iluminaron y dijo: «Shh, ya es hora». El sacerdote se paró bruscamente durante un momento dentro de las puertas que se cerraron como una mandíbula detrás de él. Luego, avanzando, sostuvo tanto los ojos de la congregación como los ojos en las paredes. Observé cómo el corazón latía mientras subía al podio y decía: «Hoy tenemos a un nuevo miembro, gente. Por favor, Nathan, acércate». Sonrisas y aplausos surgieron mientras estaba de pie y comencé a caminar cuidadosamente a lo largo del revestimiento intestinal que formaba el pasillo central. Me paré al frente y el sacerdote se acercó. Mirando hacia atrás vi a toda mi comunidad de adultos presente. Todos estaban aquí, todos exuberantes para que me uniera, y en el balcón de arriba había un coro de chicos desaparecidos. Madison se paraba entre ellos con los ojos mojados de lágrimas, pero la boca abierta para unirse a su horrible canción de clics y chillidos. Ella no estaba muerta. Parte de mí se sintió aliviada. El sacerdote estaba hablando, pero me había tomado demasiado tiempo. Una pequeña pizca de luz apareció detrás de mí y entonces supe que el gran ojo se estaba abriendo. Ese hemisferio coriámico de carne se estaba abriendo. Yo me giré hacia él y la luz llegó a mi cara. Decir que grité entonces sería un eufemismo. Cada neurona de mi mente estalló con la verdad y de repente pude sentir mi alma. Yo tenía uno, era real y gritaba con cada fibra de su existencia. Mientras mi mente ardía y mi alma gritaba, cada célula de mi cuerpo físico se regocijaba. Esto era de donde había venido, estos billones de pequeños animales que formaron todos mis tejidos y líquidos internos y eran reconocidos como yo. Si el cielo era un lugar de espíritu, el infierno era un lugar de carne, y nosotros los humanos éramos las mentes desafortunadamente atrapadas. El tirón comenzó a destrozarme, pero la imagen de mi hermana durmiendo en ese duro piso del gimnasio, con hambre y asustada, bloqueó todo dolor. Yo la había visto desde que era bebé, la había visto dar su primer paso. A veces habíamos peleado y habíamos sido amigos en otras ocasiones. Lamentablemente, cuando mi padre falleció, había sido mi responsabilidad ocupar ese papel para ella, y yo sentí que había fallado en eso al irme a la universidad, pero la independencia que había encontrado allí era la astilla que necesitaba.
Era hora de que me uniera a mi familia en esto. Cerré los ojos y me entregué al fuego de la verdad. Asimismo, saqué una botella de napalm y la lancé al gran ojo de arriba con un rugido. ¡A ver si esto es de tu tamaño! ¡Que te jodan! Toda la iglesia tembló desde sus propios cimientos mientras el gran ojo gritaba en un terremoto. Él se cerraba en respuesta a los fragmentos de vidrio y una forma de fuego hecha por el hombre. Saqué otro y lo tiré al corazón de abajo. Las llamas se incendiaron, trayendo una ola de horrible hedor a podredumbre. El sacerdote me alcanzó, pero corrí con los ojos corriendo a lo largo de varios órganos, lanzando napalm de esta manera y de otra. La congregación se acercó a mí, pero yo pateé, golpeé y mordí contra su peso, e hice todo lo posible para tirar las botellas lejos de ellos. Las puertas delanteras en forma de mandíbula se abrieron reflexivamente con dolor. Me detuve en el otro lado para lanzar mi última botella a las glándulas de arriba. La multitud me siguió gritando y llorando, pero ellas estaban haciendo esto más para tirar de su ropa en llamas al suelo en lugar de perseguirme. Mirando hacia atrás vi al sacerdote de pie bajo el gran ojo hirviendo, ahora en ruinas. Esa capucha roja se levantó lentamente bajo una mano con huesos ensangrentados y me reveló su rostro familiar. «Oh, chico, deberías haberte unido a nosotros», susurró con la voz de mi padre. «Podrías haberlo tenido todo conmigo de nuevo, pero ahora tú nunca serás digno, niño tonto». Bajo el sol del mediodía, oscurecido por un imponente pilar de humo, caí de rodillas llorando por más razones de las que podía procesar. ¿Realmente él podría habernos devuelto a nuestro padre? Yo nunca lo sabría. Hombres y mujeres cayeron a mi alrededor en llamas por mis acciones. ¿Había perdido la cabeza? ¿Había sido todo esto una ilusión? ¿Había lanzado gasolina a hombres y mujeres inocentes? Salí de la horrible pila de órganos que una vez había sido una iglesia mientras ardía y fumaba como carne asada. Yo no dejé de correr o llorar hasta que llegué a mi casa. Esta vez mi coche se encendió y la música de la radio reveló que el resto del mundo estaba conectado con nosotros de nuevo. Conduciendo locamente hacia la escuela, me caí justo a través de la valla de eslabones de cadena y grité: «¡Hey, Claire! ¡Es hora de irse! ¡Vámonos!». Marcus apareció primero, prácticamente arrastrándola. Los otros estudiantes eran más lentos y después de que Marcus empujara a Claire al coche me alejé. Estaba demasiado asustado para esperar. «Chicos, todos vámonos, ahora. Enviaremos a alguien de vuelta por los demás», Marcus gritó. La mejor manera de salir del pueblo era pasar la iglesia en llamas. Quería que mi madre tomara el cuarto asiento en el coche. Aterrorizado, pero parando en el lugar en el que me detuve por primera vez a mi regreso, vi a la multitud ahí mirándose en confusión. Los adultos parecían no tener ni idea de lo que estaba pasando. «¿Mamá está allí?», Claire preguntó mirando por la ventana. Yo me giré de vuelta a Marcus. «Oye, mantén el coche encendido, ¿quieres?». Él asintió con la cabeza y se subió al asiento delantero mientras yo bajaba hacia el monstruo en llamas, el cual ahora había dejado de chillar y se quedó callado. «¿Nathan? Oh, Nathan, ¿eres tú? ¿Estás a salvo, hijo mío?», mi madre preguntó mientras yo empujaba y me acercaba a ella. «Sí, así es, mamá. Tienes que venir conmigo ahora mismo. Podrías estar en grave peligro». En guardia estudié las caras confusas por todas partes. «Lo lamento, hijo, yo no puedo marcharme. Mira», murmuró. Más allá de ella, la multitud había comenzado a anudarse alrededor del contenedor de basura dominado por moscas. «No es de la mejor calidad», dijo riéndose un poco. «Obviamente, ya que fue descartado, pero tendrá que ser así». Se mudó para unirse al círculo de engrosamiento. Miré con horror cuando hombres y mujeres adultos comenzaron a cortar las extremidades con fragmentos afilados de la antigua iglesia. La carne de estas extremidades acurrucó y sus huesos comenzaron a germinar en la base blanca de una nueva iglesia.
Su líquido carmesí comenzó a endurecerse y a convertirse en una espiral en pequeñas y delicadas agujas en la parte superior. Y los dientes, oh santo cielo, los dientes recién arrancados comenzaron a convertirse en una nueva puerta. Yo retrocedí lentamente. Su verdad todavía ardía en mí, pero no era mi verdad. Una vez que volví al coche con una mirada embrujada, Marcus preguntó: «Oye chico, ¿la encontraste?». Claire me miró con miedo y esperanza. Yo solo podía sacudir la cabeza. «No, lo lamento, ella se ha ido. Esa ya no es nuestra madre. Es solo una mujer más. Solo hay que irnos. ¡Vámonos!». Él asintió con la cabeza y cambió el coche hacia avanzar. Al final del camino, la niebla carmesí se había ido, al menos por ahora. Durante la siguiente hora condujimos en silencio y a veces vi a Marcus sosteniendo la mano de mi hermana. «Oh, ahora lo entiendo. Bueno, encontraríamos a alguien. Juntos, como familia, convenceríamos a alguien, ya sea la policía, el ejército, la patrulla de carretera, no importa, había que decírselo a alguien. Solo teníamos que llegar a internet y correr la voz. Debíamos lograr el conocimiento e independencia, ¿verdad? Teníamos que hacer eso y ganaríamos. Alguien volvería aquí y quemaría esa abominación hasta el suelo. Claire y Marcus todavía tienen esa esperanza ahora que hemos llegado a otra gran ciudad, pero yo me temo que ya no la tengo. He visto su verdad, he visto la horrible inversión, he visto la realidad y lo que es peor, he estado mirando hacia los lados en lugar de hacia adelante como los dos. No dije nada, pero pasamos por 3 pequeños pueblos en el camino y cada uno de ellos tenía agujas carmesí que se elevaban por encima de las copas de los árboles. Todo a lo lejos como la mitad inferior de una boca dentada y sonriente. Más de estas cosas llegarán a nuestro planeta, y ese será el fin de todos. Cambio y fuera. Welcome, stranger. We have not met before. We are repulsive. So glad you came to visit us. So glad. We make music for people who want to feel alive. You can use our music for your creative content. You can use our music.